Hablando un poquito de la esperanza que tenemos en el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que, si tienen sus Biblias, nos podamos ubicar todos y podamos abrir en Romanos. Romanos capítulo 15. Versículo 13. Romanos 15, 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, a viva voz, fuerte. Todos los que estamos aquí vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Dios de esperanza, el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que podamos abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es un versículo tan maravilloso. De hecho, la palabra esperanza en ese pasaje se repite en dos ocasiones. Y a veces es bueno conocer algunas cosas acerca de la esperanza que algunos tal vez sepan, algunos tal vez no sepan, no sé qué tanto saben. Y si saben, igual siempre refrescar las verdades es muy importante. Y todos hoy vamos a compartir siempre a partir de este pasaje. Queremos ayudarnos a interpretar este pasaje, porque es nuestro trabajo, como el trabajo también de toda la iglesia. Hacerlo. Yo quiero tomarme la libertad de empezar el primero. Creo que soy yo el primero, y luego mis amados hermanos, amigos, compañeros de guerra, de milicia, predicadores, ministros, asistentes, líderes de la iglesia. Tantos títulos. Títulos no valen nada más. Al final, siervo de Cristo, esclavo del Señor. Punto. Necesito no tocar, limpiar el piso y arrodillarme y lo limpiamos. ¿Verdad? Bien, es compartir con ustedes un poquito acerca del origen de la esperanza. La esperanza que todos conocemos no se origina en el pensamiento del hombre. La esperanza no es algo que proviene de nosotros. La esperanza es algo que proviene de Dios, y que Dios ha decidido comunicarlo a nosotros como una gracia. Dios comunica la esperanza a nosotros como una gracia de Él, como un regalo de Él, el cual nosotros recibimos, pero que a veces olvidamos que ese regalo está por allí. Y a veces los problemas como que ahogan un poquito ese regalo que hemos recibido, que es la esperanza. Ahora, Dios en su infinito poder y por decreto divino, esta palabra es muy importante, porque los decretos solo le pertenecen a un rey, y el único rey del reino de Dios solo tiene un rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Cuántos pertenecen aquí al reino de Dios? A ver, pertenecen al reino de las tinieblas. No, ¿verdad? Si dicen no, bueno, si quieren ir con el diablo, no quieren que lo confundan. Ok, pertenecemos al reino de Dios, del cual Dios es rey, del cual Jesucristo es rey, del cual el Espíritu de Dios es rey. Y como rey, Él se resguarda para sí la sola potestad de decretar. La potestad de decretar está solo en el poder de Dios, solo en las manos de Dios, siendo que Él es el rey. Ahora, Dios, mediante su gracia, mediante su infinito poder y por decreto divino, nos ha permitido participar de esta característica que Él ha decidido comunicarnos. Y esta característica que Él ha decidido comunicarnos es la esperanza. Somos partícipes de la esperanza que hemos recibido por un decreto celestial, por un decreto divino. La única forma de que se produjera, porque nosotros nos podemos preguntar, ok, pero ¿cómo llegó la esperanza a ser? No sé si se han hecho esa pregunta.
Yo, estudiando un poquito el tema de la esperanza, me la hice, ¿cómo llegó la esperanza a ser? ¿De dónde provino? ¿Cómo se originó? Tal vez una pregunta que algunos dirán, bueno, un poquito como profunda, y no me la haría si no me siento a reflexionar. Recuerde que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. La única forma de que se produjera y se originara la esperanza es la entrada del pecado al mundo. Y Dios permite, no es Dios el autor del pecado, pero sí es Dios el permisador del pecado. Dios permite la entrada del pecado al mundo para poder manifestar en toda su creación la característica máxima de su naturaleza, que es el amor. Y nosotros no podemos conocer el amor más perfecto, más sublime, más tierno y más fuerte y poderoso si no hay sufrimiento, si no hay dolor, si no hay maldad. Se hace manifiesta la luz porque hay tinieblas. De la misma manera se hace manifiesto el amor porque en algún momento reinó, en algún momento, el odio. Al principio siempre ha reinado Dios, pero Dios ha permitido en su soberanía una cierta cantidad de cosas que nosotros enseñamos en el discipulado, no se los voy a decir para que se interesen en el discipulado, muy importante. Pero al permitirlo, entra el pecado al mundo. Entra el pecado al mundo. Y la entrada del pecado al mundo origina o hacen que la esperanza salga a relucir. Entonces, hay un condicionante para que exista la esperanza, es el pecado. Un condicionante para que exista la esperanza es el pecado. Es decir, y junto con el pecado vienen los problemas, las tribulaciones, el sufrimiento, el dolor, la angustia, el ay no, se enfermó, el ay no, tuvo un accidente, el ay no, la queja, todo eso viene acompañado del pecado. Un segundo condicionante para que exista la esperanza, aparte del problema del pecado, aparte del problema de la perversión y de las tribulaciones, es mucho más grande que la tribulación en sí mismo, es mucho más grande que el pecado en sí mismo, porque es algo que acaba con el pecado, aquella persona que lo recibe de parte de Dios, y es la fe. Así que hay dos condicionantes para que se origine la esperanza: el pecado, porque la hace evidente, y la fe, porque nos hace participar de la esperanza. A ver si me entendieron. Entonces, tenemos dos condicionantes para que exista la esperanza. El primero es el pecado, porque la hace evidente, ¿verdad? El pecado hace evidente la esperanza o la necesidad de esperanza. Y el segundo, la fe. ¿Y qué hace la fe? Nos hace a nosotros ¿qué? Nos hace partícipes. Participamos de la esperanza por medio de la fe. Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es el origen de nuestra esperanza toda? Siempre está relacionado con situaciones de adversidad y de dificultad máxima. La esperanza no va a surgir sino en momentos difíciles. Simplemente dicho, la esperanza no va a surgir sino en momentos difíciles. Nos gloriamos, dice el apóstol, en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba, es decir, es una prueba, y la prueba es esperanza. ¿Qué es esta prueba de la paciencia? No es, ya está hablando de tribulaciones, así que cuando dice tribulaciones, no está hablando de la prueba como una tribulación. Está hablando de que nuestra paciencia es probada como un examen, ¿sí? En medio de la tribulación, nuestra paciencia se comienza a probar, a examinar. Y si salimos eximidos de esta prueba verdaderamente la pasamos, es porque hemos tenido esperanza en medio de la prueba. Y la esperanza se basa en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. La esperanza se basa en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. La esperanza es el producto de un problema. Esto es una definición propia de esperanza. La esperanza
es el producto de un problema que prueba nuestra capacidad de resistir y de ser constantes, generando en nosotros una expectativa confiada de una solución que está por venir, aunque aún no haya llegado. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza se sitúa en cosas que no podemos ver, que están por venir y que aún debemos recibir. Y por eso es que decimos que la esperanza es la expectación de lo que cree la fe. Donde quiera que exista una fe viva, donde quiera que haya una fe viva, necesariamente debe ir acompañada de esperanza. ¿Usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? Si usted tiene fe, debería tener esperanza también. Es algo que si usted dice, yo tengo fe, no, entonces no puede perder la esperanza si tiene fe. Donde quiera que haya una fe viva, necesariamente debe ir acompañada de la esperanza. La esperanza en la promesa. Y la promesa es vida eterna. Nosotros esperamos algo que no está aquí, que no es de este mundo. En eso debemos situar también nuestros ojos, para que las situaciones temporales, para que los momentos temporales sean eso, temporales. Nosotros no podemos hacer permanentes. Y cuando los hacemos permanentes nos hacemos daño. Porque creemos, dejamos que la situación nos agobie, dejamos que la crisis, ¿verdad?, disminuya nuestra fe y comenzamos a dudar, y nos pasa como a Pedro. ¿Saben esa historia de Pedro camina sobre las aguas y de repente ¡pum!, se empieza a hundir caminando sobre las aguas? ¿Por qué se hundió? Porque dejó de mirar a Cristo. El Señor le dijo, hombre de poca fe, por eso te están hundiendo. Y a veces el Señor nos dice a nosotros, hey, gente de poca fe, no se hunda, yo estoy con ustedes, tienen que mirarme a mí, tienen que situar sus ojos en mí. Y cuando sitúen sus ojos en mí, yo les voy a renovar la esperanza. Hay un versículo también de la Escritura que dice, Señor, aumentanos la fe. Y junto con la fe, Señor, aumentanos la esperanza, la capacidad de creer. Creo que se debe convertir en este tiempo para nosotros, para nuestra nación, para orar por nosotros mismos, pero también para orar por otros. Señor, aumenta la fe de nuestros hermanos, aumenta la esperanza de nuestros compatriotas, aumenta la fe y la esperanza de este país, que se rompa ya, ¿verdad?, el ciclo del pecado y de la perversión, y que el poder del Espíritu Santo venga a corregir y ordenar. Pero saben, el momento de corrección y de corregir y de ordenar no es un momento fácil, es un momento difícil, es un momento duro. A nadie, a ver, ¿a cuánto le gusta que los corrijan? Chuchu dice amén. Espérame. Miren, yo cuando estaba pequeño, yo me acuerdo que estaba pequeño, mi mamá, que yo veía a mi mamá que agarraba una correa y venía mi mamá con esa correa y yo, Dios mío, yo salía corriendo y yo, no, yo no quiero que me pegue, mami, no. Y yo empezaba a llorar y aún no me habían puesto el cuerito en la pierna y ya yo empezaba a llorar, porque para mí eso era horrible. Pero, claro, ¿por qué? Porque uno no quiere el azote, uno no lo quiere, la corrección uno no lo quiere que sean estrictos con uno no quiere, nunca uno quiere que le digan no. O cuando sí quieren, ay, yo sí quiero que me digas no, me parece divertido que me digas no. ¿Cuántos se sienten frustrados cuando le dicen no? Pero hasta nos malcriamos, ¿verdad? Cuando me dicen no. ¿Sabe por qué? Porque esta naturaleza que usted tiene, que yo tengo, que es la naturaleza adámica, pecaminosa, no quiere ser y nunca querrá ser corregida. Pero cuando el Señor viene a corregirnos y a ordenarnos, primero, antes de darnos fe y de renovarnos esperanza, el Señor nos quiere corregir. Y en este tiempo el Señor está corrigiendo nuestro país, ¿saben? El Señor está corrigiendo a Venezuela. El Señor está corrigiendo la nación. Muchos corazones se han endurecido a la verdad de Dios. Y es soberanía de Él que muchos se hayan endurecido, como Moisés, cuando fue a hablar con el faraón, cuyo corazón también se endureció. Y no se endureció por sí mismo, sino porque Dios lo endureció. ¿Y por qué Dios lo endureció? Porque Dios dijo,
porque les voy a mostrar mi gloria y quién soy yo, y que yo soy el que tengo el control de este pueblo, y que no es Faraón un Dios, y que no son los gobernantes un Dios, y que no es tampoco el ciudadano del pie un Dios, sino que el Dios está por encima, está en los cielos. Y lo mismo ha hecho Dios aquí, endureciendo el corazón de muchos políticos, porque no puedo tachar nada más los gobernantes. Solo los que gobiernan y detentan el poder. Pudiéramos hablar del poder ejecutivo, pero también podríamos hablar de la asamblea. Todos los corazones están endurecidos a la verdad de Dios, y nadie quiere venir a Cristo, y nadie se quiere someter a Cristo. Y ahí es el problema básico de esta y de toda la sociedad. Pero nosotros tenemos el arma que vivifica, el arma de la esperanza. Usted puede usarla, pero Dios quiere procesar a la nación, quiere corregir al pueblo. Y en todo esto, a los que sí creen, porque en esta nación hay muchos que no creen, ¿sí? Somos alrededor de 7 millones de creyentes, entre 7 y 8 millones de creyentes, de cristianos de diversas denominaciones. Hemos pasado a representar un gran grupo de nuestra sociedad, alrededor del 25%. Y Dios está hablándole a la iglesia, diciéndole: es tiempo ahora de ustedes clamar a mí, yo les voy a responder. Es tiempo de ustedes confiar en mí, es tiempo de que renueven la esperanza. Amén. 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 Es bonito escuchar a Pastor hablando acerca de esa esperanza que nos relata la Escritura. Yo quiero ahondar un poquito más, o apoyar un poquito más lo que dice él, y voy a volver a recordar el versículo. Ya se lo saben, el pastor nos dejó una tarea la semana pasada. ¿Cuántos se lo aprendieron? ¿Cuántos nos lo aprendimos? ¿Cómo dice el verso? Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza amén. Vamos a volverlo a repetir. Amén. Al unísono. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Yo lo primero que quiero compartir esta mañana es que la palabra esperanza está en el Nuevo Testamento y tiene una traducción del griego. ¿Okay? Siempre es importante saber lo que significa. Y en el griego se traduce como la palabra elpis. Y la conceptualización normal, no elvis, sino elpis, es la feliz espera del bien. Y muy concatenado con lo que explicaba el pastor, porque él decía una expectativa confiada. ¿Ok? Entonces, la esperanza se traduce como la feliz espera del bien o una expectativa confiada, como se dice, como dijo el pastor. Pero la feliz espera del bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo se podría digerir, traducir? Bueno, nuestra espera, cuando nosotros esperamos algo, ¿lo esperamos confiadamente o lo esperamos, bueno, vamos a ver si se da? ¿Ok? Entonces son dos puntos de vista que tenemos nosotros. Pero los cristianos, y nosotros los que estamos en este lugar, en esta congregación, en esta iglesia, creemos que nuestra esperanza debe ser de la siguiente forma. Porque nuestra espera debe ser acompañada de gozo, de paz y algo muy importante, que era la segunda cosa que decía Daniel acerca de la esperanza, que es la fe. Nuestra espera, para poder ejecutar realmente esta feliz espera del bien o esta expectativa confiada, debe estar acompañada de gozo, de paz y de fe. Amén. ¿Por qué? Porque esta esperanza que acabamos de definir en compañía con lo que hablaba Daniel es aquella que nos esboza una alegría, una sonrisa cuando sabemos lo que va a suceder. ¿O a cuánto no nos esboza una sonrisa que todos vamos a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva? ¿Ah? ¿A cuánto les genera una sonrisa eso? ¿Amén? No, poquito le genera sonrisa eso. A ver, Andrés, tú que estás metido en el teléfono, ¿a cuánto nos genera sonrisa eso? ¿Sí? ¿A cuántos nos genera sonrisa? ¿A cuántos?
Brother Joey, ¿a cuántos? Amén. 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 Ok, vamos a empezar viendo lo que dice la primera parte del versículo. La primera parte del versículo dice: y el Dios de esperanza. Aquí el apóstol Pablo genera algo espectacular en la deidad, y lo dice tan hermoso. Y el Dios de esperanza, una característica clave de nuestra Trinidad. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, dice la escritura en la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional nos dice: para nosotros que creemos en Él. Y esto expresa la confianza que nosotros por nuestra fe tenemos en Jesús. Ok, entonces cuando vemos que el Dios de esperanza nos va a llenar de todo gozo y de paz a lo que creemos en Él por nuestra fe, entonces podemos ver que la segunda parte del versículo se puede cumplir cuando dice que abundará entonces la esperanza por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y esta palabra abundar tiene un original también y se traduce como suplir abundantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decir en esta segunda parte del versículo que nosotros seremos suplidos abundantemente en la feliz espera del bien por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Qué bueno. Saben, también la esperanza del cristiano o la esperanza de nosotros, como decía Daniel, no se basa en cosas efímeras, no se basa en cosas pasajeras o terrenales, sino se basa o está sustentada o tenemos esa expectativa de esos cielos nuevos, de esa nueva vida que tenemos en Jesús. Segundo Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces podemos ver que nuestra esperanza, esa feliz espera del bien que nos acontecerá, no debe estar basada en cosas terrenales, no debe estar basada en las cosas efímeras, las que estamos viendo, o inclusive en las que estamos viviendo como nación, porque sabemos que el Dios de esperanza nos llenará de todo gozo cuando esa esperanza, cuando esa feliz espera del bien llega a nuestra vida, y nosotros como cristianos debemos vivirla día a día. ¿Sabes? Si yo les preguntara: ¿por qué, Jesús, tú qué siembras? ¿Por qué tú siembras maíz? ¿O qué de repente te debe llevar a ti a sembrar maíz? La esperanza de que obtendrás una excelente cosecha, ¿o no? Amén. ¿Y la esperanza del cristiano cuál será? ¿O porque nosotros confiamos o estamos confiados plenamente en Jesús? ¿O porque tenemos fe en Jesús? Porque tenemos una esperanza de que tendremos una nueva vida en Cristo allá en aquellos cielos, o cuando Él venga en su segunda venida y estemos todos juntos, y no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá crisis, no habrá escasez. Amén. Yo quisiera puntualizar mi intervención leyendo una porción de la Escritura que está en Hebreos 6 del 17 al 20. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice de esta manera: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable. ¿Quiénes somos los herederos de la promesa? Amén, nosotros. Lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos definir entonces que nuestra esperanza, que es por medio de la fe, tendremos entonces la posibilidad de descansar en Jesús aún en medio de esta situación difícil que como país estamos viviendo. Yo particularmente esta serie me la he disfrutado
porque me ha generado a mi corazón una paz y una certidumbre de que Dios, en medio de todas estas cosas, está orando. Amén. Amén. Bueno, yo creo que durante estas 6 semanas Dios ha tratado con todos nosotros en algún área específica. Los que han podido acompañarnos desde el principio hasta el día de hoy, creo que cada enseñanza Dios nos ha hecho reflexionar, autoexaminarnos a la luz de la Escritura, y no solamente para autoexaminarnos y saber dónde estamos, sino qué decisiones tenemos que tomar, qué cambios necesitamos hacer en nuestra forma de conducirnos como cristianos. Y no podíamos finalizar la serie sin hablar acerca de la esperanza, porque ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles como nación, como iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo de Venezuela, pero nuestra esperanza no radica o no gira en torno a lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros tenemos una esperanza superior, nosotros tenemos una esperanza mucho mayor y que es eterna. En cambio, esto que estamos viviendo es temporal, simplemente es efímero y un día va a pasar. Cuando compartíamos, los muchachos comenzaron compartiendo Romanos 15. Ellos hablaron un poco acerca del origen, hablaron acerca de la definición. Vamos a compartir un poquito acerca del contexto, porque qué estaba pasando o qué ocurría en la iglesia de Roma, ¿verdad? Cuando a los romanos, cuando Pablo les escribe, ¿verdad? Había una situación de diferencia, de tensión, de dificultades entre judíos y gentiles. ¿Okay? Habían diferentes formas de pensar, unos se apegaban a la ley, otros no. Entonces, en medio de todas esas diferencias, el apóstol Pablo los exhortaba a un nivel superior. Él les decía, sea que si vivimos, para Cristo vivimos, si morimos, para Cristo morimos, sea que moramos, sea que vivamos, de Cristo, del Señor somos. Yo creo que es tan propicia la palabra del Señor para el día de hoy, que no se queda solamente en esos tiempos, lo que le decía el apóstol al pueblo de Dios. Yo creo que también es muy propicia para nosotros hoy, porque ciertamente por encima de lo que ocurra o por encima de lo que pensemos, somos del Señor. Y que así como el Dios proveyó, sustentó, guardó al pueblo de Israel cuando pasaba por el desierto, increíble que durante todo ese tiempo hasta sus vestiduras guardó para que no se desgastasen. Así mismo hace el Señor con su pueblo. Entonces fíjate que por encima de lo que ocurra, siempre el Señor o el apóstol hace un llamado a elevar nuestra actitud conforme a lo que dice la Escritura, y da un peso muy importante. ¿Por qué la Escritura? Porque la Escritura nos provee aliento, la Escritura nos provee paz. ¿Cuántos no nos hemos sentido en muchos momentos debilitados, agotados emocionalmente y espiritualmente vacíos? ¿Sabes? A veces Dios nos vacía, Dios nos deja completamente vacíos para que volvamos y llenarnos otra vez. ¿A cuánto no nos ha ocurrido? Que muchas veces parece que nos vacía el Señor y venimos a su presencia y otra vez tomamos aliento. Y de eso se trata la esperanza. Fíjate que es muy fácil, es más, la esperanza, explicaba Daniel, que se da y ocurre cuando tiene que haber pecado, tiene que haber una tribulación, tiene que haber una circunstancia, si no, no tiene sentido la esperanza, porque si todo está bien, si todo marcha bien, ¿de qué voy a tener esperanza? No tengo una expectativa de nada porque ya sé que está todo bien. Por el contrario, cuando venimos al Señor, entonces, fíjate, cuando tú y yo venimos a Cristo, se activa un mundo espiritual a tu alrededor, que va a hacer todo lo posible para debilitar, para destruir, para desalentar, para hacerte tropezar, hacerte caer. Pero mayor es el que está con nosotros, mayor es el Señor que tiene el poder para darnos la fuerza para sobreponernos a esa circunstancia que estemos viviendo. Y a lo mejor a uno puede desalentar más que a otros. A lo mejor para muchos ahorita este tiempo más bien ha sido un tiempo de crecer espiritualmente de una forma que en otros tiempos no habían crecido, ¿verdad? Para otros ha sido un verdadero reto, porque ha sacado lo peor de sí, ¿verdad? A veces la amargura,
que a veces no quieres ni acercarte así porque sientes ya la amargura de la persona. No, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros vamos hacia adelante. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso al que nosotros esperamos y anhelamos. A veces vivimos más esperando lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, y nos olvidamos de que nuestra esperanza es mucho más superior. Nosotros esperamos y anhelamos un Dios eterno. Y no se trata de, a veces nos creen locos, o creen que que somos unos conformistas, como que, ay, este sí es conformista, pobrecito. No, esa es la esperanza, y la esperanza nos hace poder sobrellevar esta carga de una forma más ligera. Fíjense que en Romanos 4:18, yo se los voy a leer. Recordamos al patriarca Abraham. Fíjense, este pasaje habla de la esperanza contra esperanza. Mira lo que dice. Él, es decir, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Fíjense, esperanza contra esperanza. Cuando tú te sientas desalentado, cuando tú sientas que ya no puedes más, recuerda que el mismo Dios que llamó y que le dio una promesa a Abraham, que en sus circunstancias humanas no era posible, y que el mismo Dios que le dio la promesa hizo que lo que parecía imposible para el hombre era posible para Dios. Ese es el mismo Dios que está aquí en medio de nosotros y que tiene el poder para hacer las cosas nuevas. Dios tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Fíjate, el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, cuando estaba preso. Le escribió a los filipenses. ¿Qué les escribió? Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Y desde dónde lo estaba escribiendo? Desde la cárcel. No lo estaba escribiendo desde su comodidad, desde sus vacaciones, desde su abundancia, lo estaba escribiendo desde su escasez. Yo me pregunto, ¿nosotros realmente tendríamos la capacidad de poder decir regocijaos en el Señor? Otra vez os digo regocijaos desde las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que es para autoexaminarnos, para poder atesorarlo en el corazón, en el alma, en el espíritu, y vivirlo, y poder uno levantar al otro. Yo creo que durante este tiempo Dios ha ido tratando con nosotros esto, poder desarrollar la confianza, poder depositar nuestra ansiedad, ¿verdad?, en Él, echar sobre Él nuestras cargas, porque finalmente Dios tiene y tendrá cuidado. Y yo sé que ustedes lo han experimentado. Yo sé que cada uno tiene un testimonio que compartir con nosotros de lo que Dios está haciendo en su vida, está haciendo en la familia, a pesar de los tiempos que estemos viviendo. Así es. Y hablando de testimonio, cuando íbamos a hablar de este tema, Dani nos pasó una pregunta y dije, está fácil. Esperanza, dije yo, por favor. Y él lo pasa y estuvimos ahí y yo dije, pero la esperanza, porque yo asociaba, y yo digo, bueno, cada quien, es increíble cómo cada quien lo hizo aparte, y Dios trata con cada persona como Él quiere, ¿verdad que sí? Y yo les voy a contar cómo trató conmigo, y es el hecho de que yo decía, ¿quiénes son optimistas? Esos que dicen que ven siempre como que lo positivo. ¿Cuántos somos optimistas? Bueno, yo soy una loca optimista. Yo siempre veo lo positivo, lo bueno, algo está pasando, algo por algo es, y trato de, y me automotivo. Y empiezo como, dale, que sí. Yo nada más. O estoy loca sola. O todos están en el otro lado de la balanza de la desesperanza. ¿Ah? Bueno, es como un, yo no les puedo explicar, pero yo les puedo decir que es como un motor que está dentro de mí, que me hace como saltar y salir
al ruedo para poder actuar. Entonces cuando yo lo había preparado, hice los pasos y Greg empieza, no vas a estudiar, déjame quieta, o sea, ya va, espérate. Entonces él me dice, vamos a orar. Y entonces en medio de que está orando, a mí me da una lloradera y yo, ay Dios, ¿y ahora? Entonces Greg, pero sigue estudiando y yo le digo, ya, espera, porque acabo de descubrir algo, le digo yo. Entonces me dice que, pero él no me entiende, él comienza a decirme cosas y yo le digo, deja que mañana tú te enteres. Entonces, hay dos tipos de esperanza, que fue lo que yo descubrí cuando escribí, pero no, hay cosas que uno como que las entiende, pero como las aterrizan en la conciencia y que te hagan como el clip. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de esperanza. La que ofrece el mundo, ¿verdad? Que es la que nosotros creemos, y la que viene de la fuente divina. Y ahí está la diferencia. Entonces, en este tipo de esperanza que cree en el mundo, es esa esperanza, cuando usted lo busca en Google, dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista. Y yo dije, aquí, esa soy yo. Entonces, pero dice que es un estado de ánimo donde permanece el optimismo y comienzas a llenarte de cosas positivas como para no caer. Entonces dices, no, todo está bien, va a pasar, y comienzas a llenarte de tu propia fuerza. Y por eso esta esperanza en el que el mundo cree se refiere a sentir que algo que tú quieres va a suceder. Y esto le llamamos falsa expectativa, porque consiste en mi propia fuerza, en lo que puedo hacer, en lo que puedo ser y en lo que puedo creer. Y yo dije, listo, aquí está la respuesta. Porque yo le comentaba como hace 2 domingos, creo que estaba Alfredo, creo que estaba Daniel, y yo les decía, concha, yo tengo que trabajar el optimismo, porque es como que cuando llego a la parte más alta, cuando estás más alto, caes más duro, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú dices el contrario el antónimo del optimismo es la desesperanza o la decepción. Entonces yo decía, ¿cómo hago yo para...? Yo le decía, hay que ponerle como unas alitas al optimismo para no caer tan duro. Y yo andaba en ese tema, ¿cómo hago yo para ponerle las alitas alas y no caerme? Porque yo puedo ir y voy. Y cuando algo pasa, no, y suelto. Entonces, cuando yo leo la esperanza que viene de la fuente divina, Gregorio decía que es la feliz espera del bien, y eso está asociado al futuro. Y esta esperanza, en aquella, la fuerza está en mí. En esta fuente divina, ¿dónde está la fuerza? Dios. Viene de Jesucristo, y esa es la fuente más sólida. Y a mí me llegaba a la mente y leía algunas cosas, decía, esta es la esperanza que nunca defrauda. Y yo dije, listo, ahí están las alas. Ahí están. Es la esperanza que nunca defrauda, porque yo estaba montada en la otra historia. De decir, yo puedo, lo voy a hacer, y dije, pero ¿cómo hago las alas? Y yo dije, bueno, esta es la esperanza que nunca defrauda, porque el autor de la esperanza es Jesucristo. Entonces, esto produce en nosotros cosas como esto. Nos produce seguridad, porque cuando tú estás del optimismo y pasas para la desesperanza, es una cosa así terrible, porque tú pierdes la seguridad. Entonces, cuando la vives de acuerdo a la Escritura, te genera la seguridad para poder recordar lo que dice Juan 16. Yo ya he vencido al mundo. Y cuando viene la tragedia y tú te acuerdas de eso, descansa. Pero no solo te da seguridad, te da confianza. Dice que, y podemos entender en medio de esta situación, como dice Romanos 8, y todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si estamos parados del otro lado de la esperanza, vamos a estar, ¿qué voy a hacer yo? Depende de mí, necesito buscar yo la seguridad. Entonces, ve cómo la palabra nos va dando el descanso y nos da una dulce espera que produce tranquilidad. Y en medio de una tormenta podemos decir, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esa paz es la que nos hace sentir a ese shalom, que nos da paz para mantenernos de pie. Sin embargo, el pasaje dice, y el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en el creer. Y yo decía, pero ¿en qué creer? ¿A qué se refiere? Y parte de lo que decía también Daniel, mientras que nosotros transitamos en esta vida, nuestra fe va a ser probada. Y la fe parece que nosotros tenemos como
nos los aprendimos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero detrás de ello va a aparecer la esperanza. ¿Cómo la vives? Es a través de la esperanza. Dice que es la certeza. No sabes qué va a pasar, pero en la fe y en la esperanza vamos a hallar el descanso. Y dice, esa esperanza nos llena de gozo y paz, pero solo la podemos experimentar con gozo y paz cuando nosotros alcanzamos una madurez espiritual. Estas dos palabras aparecen en Gálatas, gozo y paz, como frutos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir o a pasar la prueba con gozo, con alegría y con paz, entonces vamos a empezar a vivir y a ver la vida diferente. Ya la circunstancia no va a haber cabida para el temor o para la duda, sino que tú, a través del Espíritu Santo, te va a recordar y te va a decir, recuérdate, recuerda la promesa. Ahí está. El Espíritu Santo tiene una función tan espectacular, porque Él nos recuerda. Cuando estamos más ahogados, parece que Él viene y nos saca y nos recuerda, nos trae a la memoria eso que las circunstancias no te permite ver. Y hoy en día, como nación, estamos pasando por tiempos únicos. Y yo escribía, donde todo lo estable y todo lo que creamos seguro se lo llevó un tsunami. Y muchos hemos quedado sin tierra firme, pues nuestra esperanza estaba en lo físico y lo material era lo que nos sostenía, pero hoy ya no lo tenemos. Por eso estábamos parados. Yo estaba parada en una esperanza de falsas expectativas, pero hoy Dios nos llama a hacer como un cambio y decir, deja de mirar la esperanza solo bajo el optimismo. Yo no te digo que no vamos a ser optimistas, eso va a ser una herramienta que te va a ayudar, pero para poder sobrevivir no va a ser suficiente tener un buen estado de ánimo. Para poder sobrevivir necesitas a Cristo de tu lado. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay gente que dice, ay, bueno, es muy fácil. Es muy fácil cuando tú aprendes a leer y aprendes a creer en las promesas que Dios tiene para ti. Y yo me topé con algo que yo quiero compartirles, que me encantó muchísimo. Está en el Salmo 62, no lo busquen. Y dice así, dice, alma mía. O sea, el salmista diciéndole, mírate, alma mía, en Dios solamente reposa. Y este dice solamente, quiere decir que no hay cabida para otras herramientas. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él es solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Es mi Dios de mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi refugio. Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo e iglesia. Derramen delante de Él sus corazones. Dios es nuestro refugio. Esta es la esperanza sólida en Cristo y es la esperanza que nunca defrauda. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Dios bendiga. Les decía algo muy interesante, de que como nación estamos viviendo tiempos únicos, porque no se han vivido unos tiempos como los que estamos viviendo actualmente. Y a lo largo de esta serie nos hemos dado cuenta, hemos podido experimentar, mirar a través de la Escritura, de que nosotros tenemos un Dios que es cercano y no un Dios que está por allá lejos, que es ajeno a lo que nosotros estamos viviendo. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes durante este tiempo de crisis ha recibido bendiciones del Señor? Levante la mano. ¿Quién ha recibido bendiciones del Señor? Ahora levante la mano quien no ha recibido bendiciones del Señor. Nadie, ¿verdad? Todos podemos mirar que Dios día a día muestra su mano, su gracia y su misericordia para con nosotros, porque tenemos un Dios cercano, un Dios que se hizo hombre, se hizo como usted y como yo, y que conoce y experimentó los sufrimientos que podemos nosotros atravesar en este mundo terrenal. Por eso Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso no lo podemos olvidar. Por eso esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que tenemos un Dios en las alturas que intercede por cada uno de nosotros. Fíjense,
La escritura acerca de la esperanza habla con relación a este mundo en Efesios 2:12. Si quieren lo buscan ahí rápidamente. Efesios 2:12. Lo tenemos. Tenemos con detenimiento lo que declara aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿lo tenemos? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una condición terrible, trágica, en la que se encuentra este mundo. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nosotros ahora, que hemos sido escogidos por Dios y que hemos sido arropados por la fe salvífica, esa fe que nos ha salvado, ahora no somos como el mundo, sino que por el contrario, tenemos una esperanza porque tenemos a un Dios. Fíjense, Romanos 15:13, que es el pasaje que tenemos en cuestión. Hemos abordado el pasaje. Fíjense, de todos los puntos de vista que hemos abordado el pasaje, podemos mirar cómo la escritura es rica y tan amplia que cada vez que nos acercamos a ella, Dios puede hablar de nosotros de maneras diferentes y distintas. Fíjense, cuando comienza el pasaje dice, y el Dios de esperanza. Lo primero que podemos mirar es que Dios es el único que puede otorgar, dar, entregar esperanza. No hay otra manera, no hay otra forma para obtener esperanza si no es a través de Dios, porque Él es en esencia la esperanza y por eso Él se la ha otorgado a cada uno de nosotros. Sigue el pasaje diciendo que debemos tener gozo y paz en el creer, dice. Fíjense lo que dice esta parte: gozo, satisfacción, alegría y paz. Solamente una persona que tiene satisfacción, gozo y alegría puede tener paz en su corazón. Como una persona que no tiene satisfacción, ni gozo, ni alegría, puede tener paz. No puede tener paz. Y esa satisfacción, esa alegría, solamente puede venir, como continúa diciendo, y paz en el creer, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él puede hacer, y no en lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, o lo que el mundo puede ofrecernos a nosotros, como esa falsa esperanza y esa falsa satisfacción a través de los bienes materiales. En relación a esto, podemos mirar cómo muchas personas dedican toda su vida a alcanzar esos beneficios, esos ofrecimientos que el mundo quiere otorgar. Y a menudo podemos mirar que esas personas que han dedicado toda su vida a ganar el mundo son personas que son infelices, personas que se encuentran vacías internamente en su corazón y que buscan el refugio en esos bienes materiales, y como no lo alcanzan, entonces comienzan a refugiarse en sustancias nocivas, sustancias que los van hundiendo cada vez más, en esa desesperación, en esas ansias por encontrar esa satisfacción, y terminan deprimiéndose. Sí, termina la persona deprimida y esa depresión eventualmente lo lleva a la muerte o al suicidio. O es mentira que muchos actores de Hollywood reconocidos quedaron para la historia que se suicidaron. Por ejemplo, Robin Williams. ¿Quién recuerda a Robin Williams? Cómo en sus películas llevaba esperanza, llevaba alegría, supuestamente, y cómo él a través de su vida trataba de mostrar eso. Y era una persona que no tenía necesidades económicas. ¿Usted cree que Robin Williams era una persona que a lo mejor tenía necesidades económicas? No las tenía, y aún así se suicidó.
Podemos mirar Elvis Presley, Whitney Houston, Phil Seymour Hoffman, que hace poco se suicidó también, el mismo que hizo el papel del Guasón en una de las últimas películas. Y así para de contar actores, cantantes, actrices, personas que han dedicado toda su vida a ganar este mundo, que han dedicado toda su vida a llenarse o a llenarse, a tratar de llenarse de esa falsa felicidad y de esa falsa satisfacción que el mundo les ofrece. Entonces preguntamos, pero ¿qué le pasó si lo tenía todo? ¿Qué pudo haber sido que esta persona lo haya llevado al suicidio? Es simple, el mundo no puede dar la felicidad, puesto que la fuente del verdadero gozo y de la alegría se encuentra en el Dios de la esperanza. Amén. Detrás de eso, de esos ofrecimientos que el mundo quiere darte, no hay nada. Hay un profundo vacío que va a la persona atándola a la insatisfacción y a ese deseo de querer alcanzar más y más. Y dice, cuando llegue a esto, entonces yo voy a ser una persona feliz. Y se da cuenta de que tiene muchos elementos para poder ser felices. Tienen casas, pero no habitan, no hay un hogar dentro de ellas. Tienen el mejor teléfono, pero no reciben versículos bíblicos, mensajes de amor, que transmiten alegría, felicidad, gozo. No reciben el mensaje de los centinelas en la noche, recordando que oren. Y así se les va la vida y terminan en el suicidio. Detrás de esos ofrecimientos no hay absolutamente nada. Finalmente, el pasaje dice, para que abundemos en esa esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice, por el poder del Espíritu Santo. Para abundar, para que nosotros abundemos en esa esperanza, no hay otra manera sino mediante. Hay una condición ahí. Solamente por el poder, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que opera en nosotros, en nuestra vida, el que nos va a guiar a usted y que me guía a mí a pensar de la forma correcta, a tener la actitud correcta ante una situación difícil. Es el Espíritu Santo el que me lleva a mí a pensar de la manera correcta y a tomar decisiones sabias. Es el Espíritu Santo que me guía a hacer eso, porque es Él el que me va a guiar también a esperar en su eterna voluntad. A esperar en su eterna voluntad. Y de esa manera podemos ser nosotros personas satisfechas, personas gozosas, alegres y felices, porque esperamos en la voluntad del Señor. Amén. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. ¿Qué le parece si vamos a Filipenses un tantito? Solamente vamos por un versículo. Vamos por el 4 del capítulo 4. Y mientras usted lo ubica, quiero compartirle una breve historia de una de las sociedades más idealizadas de nuestra época, o desde hace siglo y medio, 150 años, lo que llaman mucho el gran sueño americano. Dicen que en esta sociedad, bueno, muchos miran en esta economía su esperanza. Y una pareja, un hombre y una mujer, se conocieron en Nueva York, en una de esas temporadas de moda y de vestir y de todo esto, y se enamoraron, pasaron tiempo planificando su boda, que iban a invitar a los más grandes diseñadores, iban a tener el lugar mejor adornado, los mejores adornos, la mejor ropa, guardias de seguridad para que nadie se colara como arrocero. A mí me gusta ser arrocero, no me iban a dejar entrar. Entonces, justamente el día de la boda, la novia estaba vestida, esperando, ¿verdad?, ser llamada. Y bueno, el novio estaba en el altar esperando a la novia. Y sucede que el novio tuvo como que un presagio, eso que nos pasa a los pesimistas.
que algo malo va a acontecer. Usted no sabe cómo, pero usted sabe que va a pasar. Pero hay, sí, ¿verdad? Resulta ser que ese pacto, ese presentimiento fue verdad. El novio se acercó hasta la capilla, donde supuestamente iba a ser abierta cuando los dos entraran, y consiguió a la novia en una infidelidad con uno de esos tantos artistas que invitaron a la boda. Entonces la boda se canceló, obviamente. Lo único bueno fue que se comieron la comida, no se perdió. Por lo menos, no se perdió la comida. Pero después que terminó la boda y que los invitados comenzaron a irse del lugar, comenzaron a mirar al novio como que con mucho pesar, con mucha preocupación. Y este hombre comenzó a actuar de una manera altruista, de una manera que nadie se hubiese esperado. Solamente colocó una gran sonrisa en su rostro y dijo: no importa, esto se supera. Y bueno, pasó un tiempo, y unos amigos fueron hasta su casa y intentaron hablar con él. ¿Cómo estás?, le dijeron. Porque estamos preocupados, que no has hablado, que no has exteriorizado. O sea, tienes algo encerrado allí que no sabemos y que es algo peligroso. Y él dijo: no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Resulta ser que los amigos, después de tantos esfuerzos, pudieron llevarlo hasta un psicólogo. Y esta persona, este hombre se abrió. Fue tanto el dolor que le había causado esa decepción en su vida, que después que se abrió con el psicólogo, que terminó ahorcándose. Entonces, esta esperanza, o lo que para él pudo haber parecido una actitud positiva frente a una dificultad en la vida, terminó siendo lo que lo ejecutó, ¿verdad? Lo que lo llevó a la tumba sin esperanza. Lo que para él parecía ser su salida, se convirtió en su más grande desesperanza. Y fíjense lo que dice aquí Pablo. Pablo está hablándole a los hermanos en Filipos, y les dice esto, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez yo les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo voy a decir algunas dos cosas rapidito en este texto. Fíjense que hay un mandamiento: regocijaos. No dice usted tiene una opción o no, usted está en una posición de escoger, de decir: no quiero, lo tomo, lo dejo. No es cuando va a una tienda y usted ve un pantalón y le gusta, puede decidir tomar o dejarlo. O cuando va a un restaurante, puede decidir tomar o dejarlo. Aquí no ocurre con esto. Dice regocijaos, un mandamiento, y después dice algo importante. Primero, hay que regocijarse. Segundo, hay que regocijarse en Dios. Y lo tercero, aparece una palabra que es un adverbio de tiempo, un adverbio de tiempo que indica la frecuencia con la cual una acción debe ocurrir. Les repito, es un adverbio de tiempo, es algo que indica la frecuencia con la que una acción debe ocurrir. Y aquí dice: regocijaos en el Señor siempre. Es decir, ¿cuántas veces debe ocurrir esto? ¿Y cuántas veces es siempre? Siempre. Siempre es infinito, siempre es 100% de las veces, siempre. Entonces, ahora sí podemos ir a Romanos capítulo 15, yo lo tengo por acá marcado. Ya sabemos que el regocijarse en Dios debe ser una actitud constante y diaria para nosotros, pero Pablo, de nuevo, sigue con su manera de enseñarnos. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos muy amados, que Pablo también en un lugar de esta carta les dijo algo a los romanos muy importante. Les dijo: les ruego, les suplico, como un pastor, como un líder, como alguien prominente dentro de la iglesia, hablarle a otro que no tiene autoridad diciéndole: te suplico. Es como si se estuviera inclinando.
Es como si hiciera este movimiento. Al escribir de esta forma, Pablo está haciendo esto. Se está rebajando. Y le habla de esta manera a los cristianos porque conoce que somos de duro corazón, de dura cerviz, que no nos arrepentimos, que tenemos cierta tendencia a tergiversar todas las cosas para nuestro bien. Entonces les dice, les ruego, les suplico, por las misericordias de Dios, el fundamento es esta, la base es esta, las misericordias de Dios en Cristo. ¿Y qué les rogó? Que presentéis vuestros cuerpos. Entonces en esta mañana nosotros hablamos en nombre de Dios de la misma forma. Les rogamos, hermanos, les rogamos y suplicamos que atienda el llamado. ¿Sabe? Porque todas esas predicaciones en las que hemos estado hablando y estudiando y orando y preocupándonos, cómo hablar a su corazón para ayudarlo y darle herramientas y al mismo tiempo sin herir su corazón. La esperanza tal vez es una de las promesas más descuidadas y más olvidadas entre nosotros. ¿A quién no le gusta que el Señor le diga que voy a prosperar? Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será bueno. ¿A quién no le gusta eso? Pues a todos nos agrada, nos encanta. Pero que te digan, espera, aguanta, soporta, quédate quieto, espera tranquilo. O esto no le pasa tanto a los hombres, sí le pasa un poco más a las mujeres, pero nos pasa a todos. Pero cuando una mujer está un poco salida de control, usted le dice calma, es como si estuviese echando leña al fuego, ¿verdad? Es como si estuviese echando leña al fuego. Pero eso ocurre, bueno, Carlos dice gasolina y yo creo que es un poco más. No entiendo. Ay, no lo mires. El bombero que le echa gasolina. ¿Ah? El bombero que le echa gasolina. Eso es correcto, pero bueno. No es lo mismo calma que digan cálmate. Ah, bueno. De calma, que solamente hay dos Ella palabras. está en lo que dice para sí. Todavía hay dos palabras de diferencia. Hay que diferenciar. Entonces, ¿por qué somos tan insensatos? ¿No se ha preguntado usted, hermano? ¿Por qué somos tan insensatos? ¿Por qué hemos de poner nuestras esperanzas en lo material, en lo que se desvanece? ¿Es acaso esa, dijo Job, la más grande o el más grande rasgo y característica de nuestra insensatez? Hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Hemos de recibir de Dios lo que nos gusta, lo que es chévere, y lo malo. Y fíjese, nosotros no miramos con objetividad la palabra de Dios y sus promesas. No lo miramos con madurez. A veces hasta como que pareciera que no nos basta. No lo miramos con lucidez. Es como cuando usted compra un libro y dice, este libro me sirve, este libro de cocina me sirve. Entonces, usted compra el libro, hace la inversión y lo empolva en una biblioteca. Listo, ya soy un excelente cocinero. Ya compré el libro y lo guardo en la biblioteca. Eso es lo que ocurre con nosotros como cristianos, como creyentes. Pareciera que venimos a este lugar, compramos estas verdades, ¿verdad? Y podemos enorgullecernos de esto. Y cuando salimos de este lugar es como si nos pasaran el switch, ¿verdad? Ahora apagado. Y nuestra mente se acopla. Y es precisamente lo que Pablo dijo anteriormente. Dice, no os conforméis a este mundo. Y es precisamente lo que nos pasa. La mente se acopla, es decir, se acomoda, se adapta y terminamos participando de lo que dijo un escritor, un teólogo, dijo que el mundo era como un circo de tristeza. Y yo cuando lo leí dije, bueno, tiene razón. Porque todos están buscando entretenerse, todos están buscando reírse hoy. De alguna manera, tienen que reírse, porque es que si no se entretienen, la vida no tiene propósito, no tiene un alcance. ¿Qué le parece? Es un circo de tristeza, en la que los malabaristas están intentando sonreír, pero no pueden. Entonces, esta esperanza que dice el texto, dice Dios, el Dios de paz, el Dios de esperanza, el Dios de paciencia. ¿Sabe? Esta paz y esta paciencia, esta esperanza, no se refiere a la paz que usted tiene que tener para con Dios, porque obviamente está hablando a cristianos, y la cima, el pecado, fue quitado por medio de la fe en Cristo, y está hablando de otra especie de paz, está hablando de un equilibrio de confianza, de una tranquilidad moral, espiritual y emocional para afrontar circunstancias. Pero ¿qué le parece cuando
nos metemos por allí en Traficlara o en Instagram, que son las redes sociales que están un poco más calientes, ¿verdad? Y están ardiendo con las imágenes y con los comentarios de nuestros hermanos venezolanos. Y pareciera como si un pequeño fuego se enciende en el pecho, ¿no? Y comienza, y esto te hace hablar y decir, y decir, y decir, y decir, y decir, hasta que explota. Es como cuando, no sé, roban a una persona. Oh, sí. No, pero supóngase, te robaron al gobernador tal. Bien bueno. Se lo merecía. O dígame que usted no lo ha hecho, y yo de verdad le pido disculpas porque yo sí lo he hecho. Si usted no lo ha hecho, le digo, hermano, que está más cerca de Cristo que yo lo felicito. No, de verdad, en serio. No, es en serio, es en serio. Está más cerca de Jesús. Pero, otra cosa, cristianos hoy dicen, bueno, los políticos son corruptos. Eso es verdad. El gobierno está corrupto. Eso también es cierto. Ahora, cristianos compran robado. Cristianos pagan por cédulas y por pasaporte. Cristianos están mintiendo en su trabajo para no ir a trabajar. Ahora yo digo, ajá, está muy bien que el gobierno y los políticos están corruptos, pero ¿dónde se deja usted, hermano? ¿Dónde nos quedamos nosotros? ¿Cómo le parece que esta sociedad, que dice nuestra hermana Milexa, cómo le parece? Chúpate esa mandarina, que esta sociedad en la que nosotros estamos y formamos parte como una luz, como una esperanza, pareciera que somos todo lo contrario, ¿no? Es como que una contraposición de ideas. La esperanza tiene y posee algunos elementos. Yo voy a decirlos de memoria. Traía una hoja, fíjese, la he guardada por la tentación, Gloria a Dios. para no hablar de más, ¿verdad? Tiene 5 elementos la esperanza que para nosotros son prácticos, que podemos practicar, que no es solamente una teología que yo voy a dejar olvidada, sino que es algo que yo puedo practicar. La primera cosa es que tiene una expectativa, y no es optimismo. El optimismo es una actitud natural del ser humano y es bueno, pero a veces tiene la tendencia a ser ingenuo. ¿Por qué? Porque espera que todo va a ocurrir mejor, que nada va a empeorar, que todo lo bueno va a pasar, y de repente se cayeron las 2 torres gemelas, se acabó media ciudad y usted dice, bueno, ¿qué ocurrió? No pasa así con la esperanza, porque la expectativa que tiene la esperanza sobrepasa las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. En un mundo donde la guerra es normal, donde la carrera de armas cada vez aumenta más, donde ya países ya tienen balas que pueden cruzar continentes para impactar otras naciones al otro lado del mundo, ¿qué matiz cobra entonces esta esperanza? Bueno, se puede decir que Dios es la más grande esperanza, porque Él la comunica, ¿no? Esto lo dije yo la primera vez, la semana pasada, y lo repito. Tenemos una expectativa, tenemos algo que esperar, y no del mundo, sino de Dios. Esa es la primera cosa. Lo segundo, ¿sabes? Es que hay una identidad. No sé por qué razón nosotros como cristianos hemos abandonado esta identidad que nos comunica y que nos identifica dentro de los lugares donde nos movemos. Somos cristianos. Usted es un ciudadano, levante la mano, ¿quién es venezolano? A ver. Y el que no la levantó tiene que ser colombiano, que es lo que está más cerca, ¿verdad? Tiene que ser colombiano. Pero usted es un ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela, y eso usted, nadie se lo puede quitar, porque su cédula dice que usted es venezolano. ¿Ok? Pero además de eso, usted tiene una identidad como cristiano. La Biblia dice que nosotros somos como peregrinos. Como peregrinos que tenemos una esperanza mejor, de los cuales dice también el escritor de los Hebreos, no va a decir que es Pablo ni que es Apolo, pero sí el escritor de los Hebreos, que el mundo no era digno de los tales. Entonces tenemos una expectativa, una identidad, algo, una tercera, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, pero cuando usted mira en la práctica, usted se da cuenta como que, no, para no decir vergüenza, le da cosita. ¿Qué me da cosita, no? ¿Quién me va a responder? ¿Qué me va a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir si me pregunta por el mal, por el origen del mal? ¿Qué le voy a decir si me pregunta por dónde va a sacar una harina? ¿Qué le voy a decir cuando me pregunte quién le va a dar trabajo, hermano? O sea, yo no le estoy diciendo que una persona así carezca de un poco de raciocinio. Lo que le estoy diciendo es que cuando la persona habla desde la emoción, va a querer una solución ya.
Y ese es usted y ese soy yo. Queremos soluciones ya, no queremos esperar. Queremos que todo ocurra para nuestro bien y no para nuestro mal. Y esa es una actitud natural del ser humano. Entonces, nosotros tenemos esperanza, tenemos identidad, tenemos una expectativa y tenemos que dejar y soltar la vergüenza del Evangelio del cual hemos creído y creemos que es poder de Dios para todo el que cree. ¿O es que acaso no es poder? Dígame usted que no es poder y yo le creo, pero argumentelo por favor para yo decirle, bueno, sí, tienes razón. O al que está desde el frente, o que usted tiene que hablar, que no tiene esperanza, dígale, cuéntele las glorias de nuestro Dios en el pasado. Cuéntele que nuestro Dios abrió un mar bien ancho, bien profundo y ahogó a los ejércitos enemigos. Cuéntele que nuestro Dios hizo una amistad donde había solamente enemistad. Cuénteselo, tengamos valor, hermano, porque de esto se trata la esperanza. Una cuarta, ¿sabe? La esperanza, además de todo esto, tiene una autoridad. Una autoridad para hablar con moralidad. ¿O en cada caso alguien deprimido puede hablar de alegría? Si usted me ve a mí, que yo me la paso arrastrando por el piso, ¿verdad? Buscando la conmiseración de todos, y yo vengo y le digo, ten esperanza. ¿Dónde está la credibilidad de esa persona? Bueno, no hay credibilidad, no hay autoridad. ¿Sabe que la esperanza que nosotros tomamos de Dios y que recibimos de Dios tiene el poder para sobreponerse a sentimientos, a emociones y a circunstancias negativas y adversas? Hay una autoridad de parte de Dios. No con esto quiero decir que usted tiene que andar decretando y declarando cuestiones que no tienen nada que ver con el tema. Solamente le estoy diciendo que en Dios, por lo que Dios ha hecho, usted puede confiar que Dios no lo va a abandonar. Entonces, 4 cosas. La primera es expectativa, identidad, no vergüenza. Una cuarta, que es autoridad. Una quinta, que yo llame. Se la doy el otro domingo. Bueno, sí, María, tienes razón. Ya voy a terminar. El todavía no y el ya de la esperanza. O el ya y el todavía no de la esperanza. Porque de una manera práctica usted puede decir, bueno, ahí está la esperanza. ¿Qué hago? Bueno, que de eso se trata. El ya de la esperanza se trata de esperar, de confiar, de descansar en Dios, en lo que Él puede hacer. Y el todavía no es lo que a mí más me gusta de todo lo que he leído en la Biblia. Una pequeña anécdota rápida. Cuando yo me convertí, leí 4 veces el libro de Apocalipsis antes de cualquier otro libro. Porque es un libro que es muy ruidoso, es un libro de esperanzas, de recibir esperanza, donde dice, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué promesa más maravillosa. Y de esto se trata todavía no, de que todas las cosas caminan hacia una consumación, hacia cielo nuevo y tierra nuevo. No hay ninguna cosa en este mundo que pueda compararse con esta promesa. Esta es una perla, esta es una joya que brilla más que toda la obra de los arquitectos, que toda la obra de los mejores ingenieros, que toda la obra de los médicos de la historia, donde Dios enjugará toda lágrima. Amén. Amén. Quiero finalizar con un pasaje extraído de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, directamente. Juan Calvino dice acerca de la esperanza: la esperanza es una expectación de las cosas que la fe cree sin dudar que Dios ha prometido. Y él dice así: la fe cree que Dios es veraz. La esperanza espera que en su momento Dios revelará la verdad. La fe cree que Dios es nuestro Padre. La esperanza confía que Dios siempre se mostrará así con nosotros. La fe es el fundamento en el que reposa la esperanza. La esperanza alimenta y sostiene la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie.